Hay un tema que es el silencio dentro de la salud, que es donde yo me desarrollo, intentar trabajar en la salud y para la salud. Y el silencio es un tema que empezó a tomar mucho interés entre nosotros, entre los médicos, como una herramienta para la salud. Entonces me pareció que era un tema que estaba interesante para compartir con ustedes. Para empezar, entonces, vamos a definir qué es salud. Y acá sí me meto en las definiciones estáticas. Y la Organización Mundial de la Salud, desde hace unos años, del 2007, el 2011, ha empezado a cambiar ese panorama que tenía biológico del ser humano y empezó a incluir a la definición de la salud a todo un proceso de un bienestar no solo físico, sino también social, mental, abarcando el ser en todo, donde vive, el ambiente, la parte física, las emociones. Y bueno, ahí viene como un cambio entonces en ese concepto que antes solo se hablaba de la enfermedad. Y eso fue también una transición que yo viví desde dentro de la facultad, donde uno lo programaban o le enseñaban a tratar la enfermedad del ser humano. Y eso ha cambiado, y uno lo ve con muy buenos ojos, cómo empezamos a salir de hablar de la enfermedad y hablar del ser humano como un ser que tiene que estar en un estado emocional y equilibrado. Y el silencio. Y bueno, la definición del silencio, hay muchas definiciones. Yo agarré dos muy sencillas, donde define qué significa la palabra silencio, que es la ausencia del sonido, pero también agarré esto a propósito, donde implica la abstención de hablar o de hacer cualquier tipo de ruido que normalmente sea capaz de hacer una persona. Y la agarré a propósito porque después tiene que ver con que a veces el silencio es el silencio del ruido, pero el silencio también puede ser que nosotros estemos en un ambiente de la naturaleza y donde están esos sonidos de la naturaleza, que por ahí no es nuestra voz la que emite el sonido, pero no es un ruido, es una música, ¿no? De la naturaleza. Pero bueno, una vez que empiezo a transitar mi carrera de medicina, hay una foto, para los que son muy viejos la recordarán, que estaba en todos los pasillos de los hospitales, que era de una enfermera haciendo silencio. Eso es, cuando yo me empecé a formar, era eso, era el silencio absoluto. El hospital era un lugar cerrado, con normas muy estrictas, muy frías, donde hasta algunos lo asocian como un régimen militar, porque aparte nuestro vocabulario es pase de guardia, es cambio de guardia, es pase de piso, pase de sala, todo un vocabulario como muy estricto, muy silencioso, donde parecía que el silencio es salud. Sin embargo, esto fue cambiando y ustedes habrán vivido, los más jóvenes, ya con una película muy famosa, Patch Adams, donde se veía que los chicos se divertían con pelucas, con sonrisas, y eso fue cambiando. Entonces ahora se trata de que ese momento, donde sobre todo en los lugares donde tiene que haber un enfermo, sea un lugar diferente, con un silencio, pero un silencio de ruido, de bullicio, y no un silencio de el no contacto con el otro ser humano, el no estar hasta con canciones, personas que van a cantar, personas que van a compartir, y ustedes lo viven en el SEI, donde estos famosos odontólogos van con sus pelucas, sus guitarras, y cómo es diferente entonces esta manera de tratar a las personas que necesitan de alguna manera una asistencia. Y eso es algo muy importante que ha tomado como mucha relevancia en el tratamiento de un ser que necesita la ayuda de la medicina en este caso. Cómo hilvanar esas cosas ha ido cambiando, que entonces salir de ese silencio que es bullicio a otro silencio, pero que ese contacto con el otro ser humano, lo importante que es. También ustedes habrán escuchado en las terapias neonatológicas la mamá canguro, estos chicos que antes estaban en una incubadora 3 meses tratando de subsistir,
para sobrevivir, cómo eso ha cambiado y ahora ese contacto piel a piel con papá o mamá, sus progenitores, y si no hay un progenitor, es alguien, es un voluntario, es una enfermera, cómo eso ha ido cambiando esto de la salud, con respecto a la salud, con respecto al ser humano, con respecto a qué somos, a quiénes somos, a una integridad diferente. Pero bueno, con respecto a la salud del silencio, hay muchos estudios y tienen que ver todos con esto, ¿no? Con el ruido, no con el silencio de no haber un intercambio entre las personas. En el 2011 se hizo un gran estudio en Occidente donde se ve que por esto del ruido se pierden un montón de las consecuencias del ruido, se pierde la vida sana y lo midieron en años. Pero se llegó a la conclusión que muchas muertes eran causadas por ese ruido excesivo. Entonces se habla de esto, de una plaga moderna que está vinculada a la contaminación acústica y trae un montón de inconvenientes. Hipoacusia, que es la disminución de la audición, trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares y problemas digestivos, que son todos los problemas que en general tiene la población, la mayoría de la población. Entonces después, por supuesto, toda la ciencia se está dedicando de nuevo a estudiar esto del silencio y qué efecto tiene sobre nuestro cuerpo. Y por ejemplo, el silencio, hay un punto que estimula la creación de nuevas neuronas. Ustedes saben que ya hace unos años que se descubrió que se regeneran las neuronas. Entonces esa exposición al silencio, por lo menos 2 horas durante el día, en este estudio en particular que se hicieron en personas, veían cómo se creaban estas nuevas neuronas y que estaban implicadas con la memoria, con las emociones, con el aprendizaje. Entonces, qué importante es tener durante el día algún momento por lo menos de silencio. 2 horas está buenísimo, pero algunos hablan de mucho menos. Reduce el estrés dice que un momento de silencio a veces es hasta más relajante que la música. Recién escuchábamos, y si no estoy equivocada, creo que esa es la de Mozart, que se llama Silencio, ¿no? Me parece que es esa, la canción de inicio. Pero bueno, la música también tiene un efecto antiestrés y relajante, pero parece que el silencio total en algún momento del día es sumamente más efectivo que inclusive la música, que ya está comprobado. Potencia el funcionamiento cognitivo. Se ha visto que el ruido puede perjudicar nuestra memoria a largo plazo y la adquisición y desarrollo de las capacidades lingüísticas y de lectura en nuestros niños. Y esto, bueno, es muy extenso, pero en un ambiente donde el chico tiene que aprender, tiene que crecer, si estamos en contactos ruidos, el televisor prendido todo el tiempo, hablando los chicos a nosotros sin que los escuchemos, todo eso cómo interfiere en la crianza, en el desarrollo de esos chicos. La buena noticia es que todo esto se puede revertir simplemente si nos callamos y escuchamos un poco más. Pero bueno, otras evidencias encontradas, y hay un montón, es con unos pocos minutos al día mejoraría nuestro estado de ánimo y colaboraría con la creatividad. Funciona para buscar soluciones a los problemas. El ruido está relacionado con huir de los problemas. Sin embargo, el silencio parece que miraríamos de frente y tomaríamos decisiones un poco mejores, o por lo menos tomaríamos decisiones para enfrentar los cambios de nuestra vida. Y entonces es así que un montón de estudios, se pueden buscar muchísimos, hacen que los médicos le den al silencio, lo tengan como una herramienta para mantener la salud, pero entonces siempre recordando esto, que no se refiere al silencio absoluto, a no escuchar música, a no estar en la naturaleza, sino al ruido, al bullicio, como dice ahí, que perjudica el bienestar. Bueno, y entonces acá encontré otra cosa muy interesante, donde decía que una de las cosas que nos pasa en la actualidad es que vivimos como en automático. Hacemos cosas todo el día, las corridas, insertados en este ruido, con todas nuestras obligaciones, con todos nuestros trabajos, y el 70% de las personas que fueron evaluadas en un gran estudio se comprobó que vivían en automático.
Otro 15% de las personas eran conscientes que vivíamos automáticos, pero es como que no había nada que hacer. Es la vida. El no preguntarse, decía en el estudio, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Un montón de preguntas que, si nos detenemos a pensar, podríamos hacer lo que solamente el 15% de las personas son conscientes, y ahí sí realizan esfuerzos para cambiar y dirigir su vida, es decir, bueno, hasta acá llegué, pero ahora, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué? ¿Por qué? Y algo muy importante que yo digo que no es una cosa grotesca mía, que cada uno de nosotros es como el planeta está compuesto como varias células de nuestro cuerpo. Cada una de esas células, de esos tejidos, parece que fuéramos los habitantes de nuestro planeta. Y es así que cada uno de los habitantes de nuestro planeta, pensándolo así, como si fuéramos células, tiene una característica, una forma, una especialización, algo, una tarea en el que hacer. Y entonces cada uno tenemos como diferentes corrientes. Y en este momento el planeta está dividido en algunas corrientes diferentes que, por ejemplo, se habla mucho de lo que es Occidente y Oriente. Y en este tema del silencio hay una gran diferencia. En Occidente, hablar poco se puede interpretar como que la persona no tiene mucho que decir, como alguien que por ahí no es muy instruido. Estamos hipercomunicados, las pantallas, las teles, repiten, si uno pone durante el día, capaz que la misma noticia durante todo el día. Hipercomunicados, quizás no con la palabra, con el habla, pero sí con toda la tecnología que ha crecido tanto y es espectacular. Pero a veces no tenemos mucho que decir, pero son mensajes repetitivos durante el mismo mensaje durante todo el día repitiéndose. Otro de los problemas de Occidente es que, por más que hablemos mucho y que parece que eso es muy bien visto, no nos escuchamos. Y es así que no nos escuchamos, si no escuchamos a nuestros hijos, si no escuchamos a los alumnos, si no escuchamos a los pacientes, si no escuchamos a nuestros amigos, que muchas de las enfermedades que están relacionadas en la actualidad tienen que ver con que cuando un terapeuta escucha a la persona, está la sanación de esa persona. Y eso está en sumamente crecimiento. El poder hablar, el poder decir, el poder salir de ese silencio hace muchas veces la curación de las personas. Y eso lo estamos sufriendo en Occidente. Y tiene que ver con un montón de patologías, con un montón de cosas que estamos sufriendo por no poder hablar y que alguien nos escuche. Sin entender que el primero que nos escucha es uno mismo. Y que quizás ahí estaría parte de la solución de todos los inconvenientes que estamos sufriendo. Esto es un mínimo resumen de lo que sucede acá en Occidente, en estos países. En Oriente, que tienen otra forma, otra mirada de la vida desde hace mucho tiempo, es al revés. Quien habla mucho perturba, ¿no? Quien no está en silencio. El silencio tiene un significado profundamente espiritual y se relaciona con el mundo ético. El silencio invita al recorrido por las fibras íntimas, por las raíces que nos tienen plantados en la vida. Entonces, si cada uno de nosotros fuéramos células y el planeta entero sería el cuerpo humano, si haríamos lo mismo que el cuerpo y trabajáramos todos juntos y se uniera esos pensamientos en los que son muy buenos los orientales o oriente de nuestro planeta, y Occidente con todos los otros conocimientos que también son necesarios, quizás la combinación de esos pensamientos creceríamos mucho más en este planeta y podríamos combinar y sacar una conclusión un poco más ventajosa para nosotros sobre el silencio y su utilidad. Pero bueno, tenemos la suerte de estar aquí, en este lugar, donde la doctrina espírita siempre da esa mirada tan diferente o tan como que va a terminar ese rompecabezas con esa fichita que le da ese sello tan particular. Y entonces buscando en el libro de los espíritus respecto al silencio, hay una pregunta en la que dice que
habla del voto del silencio, de que si es necesario el voto del silencio, y dice que no, que eso no. Pero lo que sí dice que el silencio es útil, porque en el silencio te recoges, tu espíritu se torna libre y puedes entonces entrar en comunicación con nosotros. Entonces esta pregunta o esta doctrina viene a sellar eso tan necesario. ¿Por qué es importante el silencio en el ser humano? Pero esto ya lo había pasado por alto, pero leyendo todos estos pensadores y estos grandes seres que han poblado nuestro planeta, y ya en el año 4 a.C., ya Pitágoras decía que el comienzo de sabiduría es el silencio. Pasamos del silencio al bullicio, al ruido, y ahora volvemos a mirar con buena cara y a estudiar en el mundo el silencio que ya había sido observado hace muchos años, 570 a.C. Séneca, en el año 4 a.C., para saber verdaderamente qué necesitamos, hemos de preguntárselo al silencio. Y bueno, y Mozart, que dedicó un álbum entero al silencio, dice que la música no está en las notas, sino en silencio entre ellas. Bueno, el silencio es muy importante, evidentemente, para nosotros, para el ser humano. Y entonces, si uniéramos la doctrina espírita con toda la sabiduría del Oriente, con toda la sabiduría del Occidente, podríamos entender que entonces hay salud en el silencio. Y sí, hay salud en el silencio. Desde el silencio se piensa, se habla con la intimidad de uno mismo, se crea, se reza, se sueña, se observa la inmensidad del universo, la caducidad de todo lo que está vivo. Desde el silencio nos conectamos con nosotros, nos conectamos con nuestros seres queridos, nos conectamos con Dios. Muchas gracias por su atención.